Señores, esto es la reedición de la Guerra Fría. Fíjense que la gira del canciller ruso es precisamente limitada a 4 países: Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela. O sea, son precisamente los aliados que ha tenido siempre. A esto se ha sumado Brasil. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, simpatiza mucho con Putin, pero a raíz de la guerra de Ucrania, de todo esto que pasó, tuvo que dejar de apoyarlo tan abiertamente, puesto que Argentina está agobiada con sus propias deudas, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. En esta gira se pensaba incluir a Argentina, pero no fue conveniente, y empezaron por Brasil. Ahora están en Cuba y ahí de nuevo van a retomar el acuerdo, firmar el acuerdo, porque, señores, los rusos están retomando el control de Cuba, pero no ya con batallones militares, sino con escuadrones de empresarios. La delegación rusa de empresarios que visita Cuba, enviada en coordinación con las autoridades de la Federación de Rusia para dar seguimiento a los intercambios sostenidos en los últimos meses. El gobierno americano sigue viendo América Latina, nada, como un grupo de países ahí donde a duras penas saben distinguir dónde está Perú, dónde está Argentina, conocen algunos como Brasil por su tamaño, pero fuera de eso no le dan la importancia que América Latina tiene, y sin embargo Rusia y China sí se están aprovechando bastante de esto. La inversión de China, señores, sigue subiendo peligrosamente. Este mapa era cómo lucía América Latina en el 2000. El color azul significa inversiones americanas. Y hoy vemos a China, que es la rojita, vemos cómo se ha apoderado. Prácticamente no queda casi ningún espacio en América del Sur que no esté completamente dominado por las inversiones chinas. Y los chinos, a diferencia de los americanos, que siempre los han acusado de imperialistas y todo esto, ellos sí saben cómo hacer las cosas. Es simplemente endeudar bastante a los países que los gobernantes no puedan pagar, y cuando llega la hora de pagar las deudas, pues entonces lo que sucede es que, claro, no puedo pagar la deuda. ¿Qué puedo hacer contigo? Bueno, mira, yo quiero la bahía tal, quiero el yacimiento de litio tal, principalmente con Brasil. Le está pasando a Bolivia, que tiene los yacimientos de litio más grandes de toda América Latina y prácticamente se ha convertido en una colonia de China. Entonces, imagínense, ellos que tienen un desarrollo tremendo, entre comillas, y que han tenido un éxito desastroso a nivel económico, son precisamente quienes están impulsando el tema de las inversiones en Cuba mediante las llamadas MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, que se supone que a través de las cafeterías, de los negocios que arreglan zapatos y todo este tipo de cosas, es que se va a levantar la economía de Cuba, mientras que el grueso de la infraestructura que produce dinero real, como es el turismo, como puede ser la minería, como puede ser el tema de los médicos, etcétera, etcétera, va a permanecer en manos del gobierno. Nunca hemos visto una transición en la economía de esta forma. Los rusos dicen que sí, que va a funcionar. Yo personalmente lo dudo. Ya vimos cómo ellos invirtieron en el tema de los ferrocarriles y se tuvieron que retirar. Hicieron volvieron a reconstruir la infraestructura, las líneas, los raíles, todo lo pusieron. Pero enseguida aquello empezó a colapsar y los rusos vieron que la parte cubana realmente no hacía nada, no quería cooperar, no aportaba nada, y entonces simplemente los empresarios rusos se retiraron. Pero ahora se trata del Instituto Stolypin, un tanque pensante del gobierno ruso. Ya estos no son empresarios privados, esto es el gobierno ruso mezclado con una plutocracia aquí, con unos multimillonarios que quieren tratar de apoderarse de Cuba por medio de las inversiones, y por supuesto Díaz-Canel y su pandilla les importa 3 pepinos siempre que puedan obtener las ganancias que necesitan, ustedes saben, y les quien manda el país todo lo que pueda. Y entre los rusos y los chinos, como vimos, no solo se están apoderando de América Latina, sino que la cabeza, el eje del mar, está en Cuba. Ellos saben que necesitan de las fuerzas de seguridad del Estado para seguir ejerciendo el control en estos países. O sea, Cuba, si algo puede exportar muy bien al resto del mundo, al resto de América Latina, señores, es la represión. Todos los métodos aprendidos durante largos tiempos, durante largos años en la KGB, en la Stasi, y los sicarios de la seguridad del Estado
están bien entrenados en esto. Entonces, por eso que forman parte de la Guardia Personal de Hugo Chávez, de Ortega, etcétera, etcétera. Lo más importante de esto, señores, es que, como siempre, Estados Unidos no hace nada. No ha hecho nada. En determinados momentos se habló de ayudar a América Latina, de invertir en América Latina, una especie de plan Marshall, porque si alguien se perjudica de los problemas de América Latina, de la pobreza, de la corrupción, de todo lo que sabemos, es Estados Unidos. O sea, ningún latinoamericano se va a ir para Rusia y mucho menos para China, pero sí van a venir para acá a través de la frontera. Y sin embargo, señores, hay una miopía tremenda de los políticos de este país donde no le prestan atención. La administración Biden tiene tantos problemas, ha demostrado tanta ineficacia que es grave realmente, y principalmente lo estamos sintiendo todos nosotros los que vivimos aquí. Pero esto no se queda aquí, señores. Esto sigue y sigue complicándose, especialmente para Cuba, y es lo del fondo que Cuba dice que es un fondo buitre, el CFR, que se llama Cuba Recuperation Fund, donde finalmente la Corte en Londres encontró que Cuba es responsable de esta deuda. Ahora, lo que pasa es que no lo enfocaron así. Los castristas hicieron una trampa ahí y dijeron que simplemente el Banco Nacional de Cuba no tiene relación ninguno con el gobierno cubano, lo cual es la cosa más absurda de Cuba. Los castristas deben el dinero, tienen que pagarlo, y sobre todo el fondo, el Cuban Recuperation Fund, es un acreedor válido de esta deuda. Ellos están preparando ya la apelación y simplemente van a incluir a todo el mundo ahí adentro para que por problemas técnicos no vuelvan a perder el juicio y se traduzca en años y años más de tratar de cobrar. Ahora, fíjense cómo esta deuda de 74 millones de dólares, señores, yo pienso que Cuba lo hubiera podido pagar sin ningún inconveniente, pero sin embargo prefirieron gastar más de 5 millones de dólares en abogados para entregar el tecnicismo contratar 2 burós legales en Londres, un buró en Madrid, y toda esta gente en función de defender no al gobierno cubano, o sea, al Banco Nacional de Cuba. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa a Cuba en realidad, señores? Es que el CFR, este fondo, no solo tiene la deuda, no solo compró la deuda de 74 millones, sino que controla una cartera de miles de millones de dólares que debe el régimen castrista a diferentes países, y ellos lo han adquirido. Por lo tanto, una vez que la justicia en Londres dictamine que efectivamente el gobierno cubano tiene que pagar la deuda, ahí sí están en problemas. Y principalmente los demás acreedores que ahora algunos le puede estar prestando a Cuba ya saben a qué atenerse, como esta gente hace trampas continuamente, a tal punto que ya hay países, por ejemplo, como Rusia, que aceptaron que solamente les pague el 10% de toda la deuda. Japón aceptó el 20%, pero ni siquiera esa cantidad ellos pueden pagar. Ahora ganaron y posiblemente tome 1 o 2 años volver a presentar el juicio y que finalmente se determine la responsabilidad. Pero más tarde o más temprano el régimen cubano va a ser embargado por este fondo y por toda Europa, porque el fondo tiene la jurisdicción para hacerlo. Y lo principal es que ya lo encuentran como un acreedor válido, que era lo que la tiranía pretendía ocultar, diciendo que era un fondo buitre, que había engañado a algunos banqueros, o que los banqueros no, señores, en Cuba no hay banqueros, o sea, los funcionarios de ese banco se habían dejado engañar o habían sido cómplices de un acto de corrupción al firmar determinados papeles que lo convierten en responsable, todo eso. Incluso llevaron a prisión un montón de ellos para desentenderse y decir, no, ellos tomaron la decisión por su cuenta, pero el gobierno de Cuba no tuvo que ver nada con esto. Como si el banco y el gobierno estuvieran separados en algún momento. Como siempre les pido que por favor cualquier duda me la transmitan por el chat. Más que un monólogo, me gusta siempre hacer algo lo más interactivo posible, contestar preguntas, hablar con ustedes. El que quiera participar y que lo invitamos con mucho gusto, y hacemos una conversación aquí, señores, para hacer algo lo más ameno posible. Esa es la idea.